tardes, bienvenidos a la sala, distinguidos participantes. Saludos. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Miguel, un gran abrazo. Gracias por estar acá. Amigo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Muy contento, gracias a Dios, muy agradecido. Gracias por tu presencia. Siempre, al pie del cañón. Déjame quitar esto aquí del background. Bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los asistentes que están en la sala. Y buenas tardes también a nuestro invitado como conferencista de esta tarde, Fernando Sánchez Arias, que ya está presente. Quiero agradecerles la gran receptividad que han tenido. Tenemos más de 120 confirmaciones para esta tarde, para esta conferencia. En la sala tenemos 64 personas y confío que se incorporen otros en el transcurrir de los próximos minutos. Esta es una actividad que hemos organizado en el IGES. Les habla Adalberto Zambrano Barrios, quien es el presidente ejecutivo del instituto. Y esta actividad la hemos organizado con motivo de que estamos en el mes de diciembre. Este próximo viernes el instituto finaliza sus actividades, aunque tuvimos pandemia como todo el mundo, como todos en el mundo. Sin embargo, no dejamos de trabajar. Es decir, estuvimos haciendo actividades y estudiando y planificando el nuevo instituto que vamos a lanzar a partir del próximo año. Es decir, la renovación, producto de todo este esfuerzo que
o de toda esta nueva realidad que estamos viviendo y que apunta a que las organizaciones deben renovarse, los gerentes deben renovarse, los directivos de las empresas deben renovarse, el modelo de negocio de las organizaciones hay que repensarlo dada la nueva realidad que tenemos. Y bien, todos estos meses hemos estado trabajando en esa línea. Y bueno, vamos a hacer un alto este próximo viernes, 11 de diciembre. Aunque algunos de nosotros nos vamos a quedar la próxima semana haciendo algunas actividades, cursos que están pendientes, pero formalmente estamos cerrando el próximo viernes. La mayoría del personal sale de vacaciones colectivas. Ahora bien, queríamos hacer una actividad con el instituto, hacer una actividad para su gente relacionada, con sus clientes, con sus profesores, con sus trabajadores, con sus directivos. Varios de ellos están en la sala. Y el instituto, que el pasado mes de julio cumplió 15 años de creado, queríamos hacer esta actividad para despedir el año 2020 y con optimismo, con esperanza, recibir el año 2021. Y es el reto que tiene el instituto, es el deber del instituto prepararse para estos nuevos retos que tenemos el próximo año, incluso más allá del 2021. Y lógicamente uno de los retos más importantes es el tema del liderazgo. Uno de los personajes o de los actores en las organizaciones que debe repensarse y renovarse es el líder, es el gerente, es el directivo. Y hemos pensado en conversaciones que hemos tenido con Fernando Sánchez Arias, invitarlo para desarrollar esta conferencia. Y qué mejor que hablar sobre este tema para cerrar el año y a la vez planteándonos retos para el nuevo año, en lo personal y en lo organizacional. En este sentido, en el Zulia y en Venezuela, las organizaciones conocen a Fernando Sánchez Arias, pero el instituto me impone que yo debo hacer una presentación esta tarde del conferencista. Pero yo sé que los venezolanos y en particular los zulianos conocen a Fernando Sánchez Arias. Que para nosotros es un honor tenerlo acá, ¿no? Fernando, quiero decirles que Fernando, él estuvo el 27 de junio del 2005, estuvo en el Hotel del Lago, en uno de sus salones, acompañando el acto de nacimiento del IGES. Y Fernando es cofundador y miembro del consejo directivo del instituto. Y en verdad, Fernando es una persona no solo conocida y reconocida en el Zulia y en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Y como indica la nota que ustedes están viendo, Fernando Sánchez Arias es un nómada del conocimiento y la innovación. Líder de estrategia humana y organizacional. Combina una rigurosa educación doctoral y ejecutiva.
desde que yo conozco a Fernando Sánchez Arias, no deja de estudiar. Y yo le digo a mis estudiantes que si algún reto tenemos nosotros, los gerentes, los directivos, es leer y estudiar siempre. Y conozco a Fernando y él está en esa línea desde hace tiempo. Vinculado a las escuelas de graduado de la Universidad de Pensilvania, también en la escuela de Wharton, vinculado a varias escuelas en los Estados Unidos, construyendo alianzas comerciales y educativas. Allí lo conocí yo, viendo cómo él construía un tejido de organizaciones a nivel de la región y a nivel nacional. Defendiendo la inclusión, la diversidad e innovación en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ha estado, señala la nota que fue el presidente mundial de la Cámara Junior Internacional en el año 2004, el 59 presidente de la Cámara Junior Internacional a nivel mundial. Y allí empezó él a tejer relaciones con todo el mundo, en diversos países. Presidió el Congreso Mundial de la Cámara Junior en Japón, vicepresidente de la Cámara Junior Internacional asignado a Europa en el año 2001, y presidiendo la Conferencia Europea de Jóvenes Líderes, Emprendedores y Ciudadanos en Finlandia. Más de 35 años de experiencia en empresas como Odinámica, Luquiven, Mejorar, entre otras. Es autor del libro de liderazgo personal y profesional Aprendiendo a ser delfín en un mar de tiburones. Y ha sido colaborador, invitado y columnista de periódicos digitales e impresos y revistas de negocio en diferentes países del mundo. Fernando, desde que nosotros lo conocemos vinculado al tema de la innovación y del emprendimiento, muy vinculado al tema del emprendimiento. Y yo diría que él es un emprendedor nato. Y siendo un autodidacta en varias facetas de su vida, en varios temas, aparte de la rigurosidad que también le ha dado el hecho de formarse en instituciones académicas. Él es presidente del Consejo Académico y del Consejo Asesor de este instituto llamado CLIC, que es un think tank, un tanque de pensamiento en Washington, D.C., y actualmente sirve, como dije, como copresidente del Consejo Académico y del Consejo Asesor de este instituto. Comprometido a mejorar la calidad de la educación, la diversidad inclusiva, la innovación, la humanización de la transformación digital y la movilidad social a través del aprendizaje. Si algo necesitan las empresas el próximo año y varios años, es apoyo para su talento humano. Porque vienen cambios
tremendos a nivel mundial. Y de eso nos va a hablar nuestro distinguido conferencista Fernando Sánchez Arias, a quien le doy la bienvenida. Él está en este momento en los Estados Unidos, dirigiendo este instituto, como ya les dije, de Click Instituto, que él está dirigiendo. Y en septiembre, el 29 de septiembre, estuvo desde su oficina en el consejo directivo del IGES. Participó en el último consejo directivo del IGES. Y en verdad nos complació mucho tenerlo presente. Te damos la bienvenida, Fernando, y tenés en la sala 76 personas. Yo sé que se van a incorporar otros más. Tu nombre llama, tu nombre llama, y te agradecemos mucho la distinción que has tenido al ser conferencista en la tarde de hoy en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia IGES, que es tu casa. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a iniciar, y primero quiero agradecer la gentileza del IGES, una de mis casas de estudio, de permitirme estar acá y compartir con ustedes algunas ideas de lo que ha sido mi experiencia aprendiendo de líderes efectivos, de líderes que han transformado mi mirada de liderazgo desde la práctica, desde el campo empresarial y del campo gremial y voluntario. Entonces, vamos a iniciar esto recordando algunas cosas importantes. Primero quiero reiterar mi agradecimiento a Adalberto, a Gustavo, a Soribet, a Néstor, a toda la junta directiva y el consejo directivo y administrativo del IGES, a todo el plantel, a la facultad, a los profesores, a los investigadores del IGES, y a todos ustedes que hoy se han reunido, a estas más de 70 personas que han decidido apartar un tiempo de su día para acompañarnos. Quiero agradecerle muy especialmente la presencia a mi hermano Juan Carlos Sánchez, que está presente en la sala, a Edgar Pedraja y Miguel Muñoz. Edgar fue mi primer jefe en la Cámara de Industriales cuando yo fui por primera vez director de la Cámara. Miguel Muñoz fue uno de mis mentores en la parte gremial, no solamente en Cámara Junior, sino en la parte comercial, de cámaras, de comercio, de industria, en ASIL, en la costa oriental y, por supuesto, en toda la acción a través de los diferentes gremios empresariales. Carmen Teresa Loaiza fue una de mis primeras clientas y mentoras cuando era directora de la parte de Capital Humano y Formación en el desaparecido Banco de Maracaibo, que fue uno de mis primeros clientes, donde aprendí muchísimo gracias a las oportunidades que Carmen Teresa Loaiza me dio. Está también Milagros Vieira, que me conoce. Gracias por estar acá. Y a toda la cantidad de personas que están acá acompañando esta iniciativa del IGES. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a pedir, por favor, que tengan su teléfono inteligente a mano. Vamos a estar utilizando nuestros teléfonos de manera que los tengan a mano. Justo en la parte de la cámara, van a utilizar la parte de la cámara para ir al navegador y yo voy a darles unas instrucciones cuando lo tengamos. Les pedimos también que su micrófono esté muteado y que cuando deseen interrumpirme pueden hacerlo abiertamente, como si estuviéramos conversando, De manera que si tienen alguna idea, una pregunta, me interrumpen. Fernando, ¿qué te parece si, qué piensas de, o se me ocurre que, y ahí lo podemos conversar y lo podemos integrar al proceso de aprender. Otra cosa es que si vamos a hablar, lo hagamos con un lenguaje respetuoso e inclusivo, de manera que este espacio sea un espacio de empatía, de cooperación mientras estamos aprendiendo. Y que si tienes ruidos en tu ambiente, no te preocupes, estamos acostumbrados que si cuando estés hablando
algún perro en tu casa ladra o entra alguien a tu oficina y hace un ruido o uno de tus hijos hace un ruido, no te preocupes, estamos acostumbrados, esto es parte de nuestra dinámica de estar en casa, en cuarentena o no, sino trabajando desde casa, porque es la parte dinámica. Muy bien. Entonces, vamos a ir continuando y voy a invitarles para que continuemos la conversación después de que culmine esta conversación de aprendizaje organizada por el IGES, a que esa conversación la mantengamos a través de nuestras redes sociales. Estamos a partir de enero iniciando artículos semanales, videos mensuales, tanto en el tanque de pensamiento como en lo que va a ser la oportunidad de conectarnos con el tanque de pensamiento y de manera personal. Así que por favor, siéntanse en libertad de conectarse con nosotros a través de LinkedIn, a través de Instagram, Facebook o Twitter, por nuestras cuentas personales o por nuestras cuentas de Click Institute en Washington, D.C. Tenemos 3 objetivos puntuales. El primer objetivo es distinguir liderazgo y 4 formas efectivas para liderar equipos diversos, para inspirar la divergencia del pensamiento crítico, para digitalizar procesos, productos y servicios y atrevernos a pensar de manera disruptiva. El segundo objetivo es elegir al menos una manera simple para conectar estas 4 Ds en tu equipo humano y organizacional, en tu realidad personal y profesional. Y tercero, que identifiques al menos una acción inmediata para potenciar tu liderazgo personal, organizacional y social. Entonces, con esto, vamos a hacernos una pregunta. Y la pregunta es, todos nosotros acá hemos estado conectados con extraordinarios líderes, lo que lo llamamos líderes maravillosos, y con terribles líderes que llamamos líderes miserables. Hay líderes miserables y hay líderes maravillosos. Estos líderes maravillosos que trascienden, que son ejemplos a seguir, versus los líderes miserables, tienen en su conducta consistente y coherente algunas características, algunos comportamientos que son observables. Por favor, vamos a por primera vez utilizar en esta sesión nuestros teléfonos inteligentes. Le colocamos la cámara, apuntamos hacia el código QR que está ahí en la pantalla y nos va a salir un mensajito en el teléfono para ir a un buscador. Allí coloquen 3 palabras o 3 respuestas a cuáles son las conductas efectivas. También en el chat vamos a colocar el link para que vayan directamente a esta área de respuestas. Allí tienen ya en el chat, pueden hacerle presión a esa conexión, a ese link, a esa liga, y van directamente a la respuesta, a las 3 opciones para responder. Nosotros nos vamos a ir para ver cuáles son las respuestas que ustedes ya están colocando y vamos entonces a ver qué encontramos allí, qué respuestas están allí surgiendo. Entonces, vamos a ver qué responsabilidad, conocimiento, escuchar, eficiencia, humildad, dominio. Ahí vienen más respuestas: empático, eficiencia, escuchar, conocimiento, responsabilidad. Va predominantemente surgiendo humildad, empático, marca personal, compromiso, comunicación, escucha, dominio, responsabilidad toma ahora el centro de la concentración de respuestas, humildad repunta nuevamente, empático, empatía, humildad, responsabilidad, escucha, y ven cómo estamos todos construyendo nuestra mirada de lo que debe ser un líder efectivo. Estas 79 personas que estamos conectadas y estamos alimentando esta nube de palabras, estamos pensando y estamos convergiendo
sobre las ideas de que un líder debe mostrar humildad, debe ser responsable, debe mostrar motivación, debe ser empático, eficiente, escucha activa y efectiva. Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, si tenemos estas conductas, que son las conductas efectivas, ¿cuáles deben ser cuál debe ser la toma de conciencia en términos de lo que nos previene de mostrarnos así con la gente con la cual trabajamos? Entonces, les voy a invitar a que ahora vayamos a otro lugar donde vamos a estar hablando de los obstáculos. Entonces, igual como hicimos ahora, colocamos nuestra pantalla, nuestra cámara, nuestro teléfono y vamos al link o vamos a ese link que están colocando en el chat. Lo acaba de colocar Mónica para ustedes en esa segunda opción de responder y vamos a ir a qué respuestas ven ustedes con respecto a los retos, a los obstáculos. ¿Qué obstáculos tenemos? ¿Qué obstáculos están presentes allí? Entonces, de la misma manera, vamos a ir desconfianza. ¿Qué más? Vamos a ir nutriendo nuestra nube de palabras. Desconfianza, soberbia, orgullo. Muy bien. Ego. Arrogancia, exclusión, cambio permanente, resistencia al cambio, falta de empatía, desconfianza sigue en la concentración central, incertidumbre, arrogancia, miedo, autoritarismo, antipatía, egoísmo, exclusión, deshonestidad, descontrol, incertidumbre, mala remuneración, cambio permanente, poca escucha. La concentración la vemos en desconfianza, en miedo, en falta de empatía, en ego, en incertidumbre, en soberbia. Entonces, fíjense qué interesante, porque los 80 que estamos acá ahora conectados, vemos como los obstáculos para esas conductas ideales que acabamos de compartir en términos de la desconfianza, la falta de empatía, el miedo, la incertidumbre, el ego, la soberbia, el desconocimiento. Traigamos estos planteamientos que nosotros estamos haciendo acá y llevémoslo a las preguntas que vamos a ir haciéndonos a la hora de presentar cada uno de los contenidos. Quiero presentarles los resultados de otros equipos. Por ejemplo, en términos de conductas, recientemente tuvimos una sesión para un grupo importante en diferentes países, en 17 países, y con personas de habla hispana, y surgió las conductas de empatía, comunicación, flexibilidad, comunicación, escucha activa, y en la parte de obstáculos salía resistencia al cambio, miedo, cultura, falta de aceptación, cultura organizacional, falta de compromiso de la dirección, no conocer nuestro negocio. Fíjense qué interesante, porque hay algunos puntos que se alinean en la mirada de otros países y de otros actores con lo que acabamos de sacar. ¿Cómo me paro ante esta oportunidad de aprender juntos con todos ustedes? Me paro de la experiencia que gracias a la Cámara Junior Internacional, gracias a la Asociación Norteamericana de Desarrollo y gracias al trabajo de las organizaciones privadas en las cuales he trabajado, he tenido en términos de vivir experiencias en más de 80 países. Desde Venezuela, desde Maracaibo, pude disfrutar la oportunidad de aprender de culturas distintas y de organizaciones distintas, en las cuales vi 4 espacios de toma de conciencia en cuanto al liderazgo. Uno es el autoliderazgo,
del cual vamos a hablar más adelante. El otro es el liderazgo, que lo vamos a definir y a distinguir. El otro es el seguirazgo, que solo lo vamos a mencionar. Y el otro es el equidazgo, que es el que vamos a invitarles a cada uno de ustedes a que profundicen sobre el tema y puedan llevarlo a su vida real y privada, tanto en lo organizacional como en lo familiar y lo social. Esto lo combino, esta experiencia como aprendiz, como practicante, como miembro de equipos de trabajo en diferentes organizaciones privadas, sin fines de lucro y con fines de lucro, lo combino, como decía Adalberto en su gentil introducción, con el rigor de estudiar para mi maestría y para mis estudios doctorales. Y hacerlo de una manera práctica, combinando el estudio de la ciencia social con la práctica empresarial. Cuando miramos esta imagen, voy a pedirles que en el chat escriban qué cosas ven allí y quiénes representan estos actores que están allí en esa imagen. ¿A quiénes representan? ¿Por qué coloco esta imagen justo al introducir 4 conceptos de liderazgo? Autoliderazgo, liderazgo, seguirazgo y equidazgo. Entonces, escriban por favor en el chat qué representan estas personas allí en esa imagen. Igualdad, equidad, diversidad, felicidad, ¿qué más? Alegría, diversidad. Rubén dice diversidad, Joelí dice alegría, Salomé dice felicidad, Juan Carlos dice igualdad y equidad, autenticidad, dice Carmen Teresa Loaiza, Gabriel dice multigénero, Alfredo González dice el mundo global y lo que hacen, Calmari dice alegría, Anabela dice diversidad. Fíjense qué interesante, porque esta gente representa a nuestros clientes, nuestros consumidores, y también representan nuestras personas, nuestra gente dentro de nuestras organizaciones. Entonces es muy importante que tengamos esa oportunidad de Eugenio decía salud dental, sí, sin duda. Muestra una oportunidad de saber que esos son nuestros clientes, pero que nuestros clientes, la gran mayoría no está mirando hacia el frente, está mirando hacia abajo. Porque afortunada o desafortunadamente, nuestras organizaciones están llenas de gente que está conectada con equipos digitales. Y esa realidad es lo que nos lleva a saber que estamos en una paradoja de la conexión a la desconexión. Que estamos transformando nuestra sociedad, donde niños están conectados desde que nacen a unidades digitales, a sus tabletas, a sus teléfonos inteligentes, a sus diferentes unidades y equipos de juegos, de cualquier otra realidad de interacción digital. Y que también estamos en una sociedad altamente digitalizada, donde los equipos y las interfaces digitales son parte de nuestro día a día. Lamentablemente, esta conexión a la desconexión nos lleva a la paradoja de una alta conexión digital y una desconexión humana. Lo vivimos, yo soy padre de adolescentes, soy usuario de equipos digitales y en nuestra dinámica normal de hogar, más la dinámica empresarial y social, vemos cómo nos conectamos digitalmente, pero nos desconectamos humanamente con quienes nos rodean. Y eso lamentablemente ha creado una adicción a los equipos digitales. Esa adicción no solamente está en jóvenes, está en adolescentes o adultos, sino también está en los adultos mayores y las personas de la tercera edad. Hay un impacto multigeneracional del aspecto digital de nuestra realidad empresarial, social y de mercado e industria. ¿Cómo nosotros llevamos esta realidad a una toma de conciencia que podamos operacionalizarla? Primero tenemos que darnos cuenta de que lo físico por sí solo ya nunca más va a existir. De que estamos en una época donde lo digital, la unión de lo físico con lo digital es nuestro día a día. Y esa unión de lo físico
con lo digital es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta de que el mundo cambió. De que el mundo cambió no solamente porque vino COVID-19 y la pandemia. El mundo estaba ya cambiando. Lo que hizo COVID-19 fue cambiar nuestros hábitos de consumo, fue cambiar nuestra realidad y fue acelerar la digitalización y tecnologización de nuestro actuar laboral y social. Cuando comparto con ustedes lo que voy a compartir con ustedes a partir de ahora, no lo hago desde mi propia experiencia solamente y desde mi mirada, sino como decía Isaac Newton en la carta a Robert Hooke, mencionando a Copérnico, Galileo y Kepler, si he visto más lejos, es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Y es gracias a esos gigantes que he tenido la oportunidad de ver, de observar y de los cuales y con los cuales he podido aprender, es que comparto con ustedes estas ideas. Algún ingeniero, sé que hay varios ingenieros y arquitectos en el equipo, a lo mejor puede haber hasta un físico puro o un matemático puro, podían ayudarme con el chat, escribiendo, o alguno de ustedes puede abrir el teléfono, el micrófono, y comentar cuál es la definición de una dimensión desde el punto de vista matemático o físico. Cualquier ingeniero puede abrir su micrófono, se identifica y nos ayuda a definir qué es una dimensión desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico. Cualquiera, por favor, con total libertad, abre su micrófono y nos ayuda a saber qué es lo que es una dimensión desde el punto de vista físico o matemático. Y pueden utilizar, por favor, el chat con toda libertad, escribir definiciones allí, si no desean abrir su micrófono y yo lo leo. ¿Qué son las dimensiones? Cantidad o medida. Arquitecto bien, Jorge cantidad González por acá, o medida. saludos. Excelente, un gran saludo. Cantidad o medida, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo definimos dimensiones? ¿Qué es una dimensión desde el punto de vista matemático? Tamaño de una cosa, dice Carlos Sánchez. Seudi Galván dice longitud, extensión o volumen. Carlos Linares dice espacio para determinar un tamaño. Perfecto. Gracias, Seudi. Gracias, Carlos Sánchez. Gracias, Carlos Linares. Tomás dice es una magnitud que define algo. Precisamente eso es lo que vamos a compartir con ustedes acá. Todos nosotros sabemos que hay una dimensión que es la básica, que es la dimensión unidimensional. Es el segmento de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de este a oeste, de un lado a otro. Hay una dimensión adicional, que es la bidimensional, que es el polígono, representado geométricamente por el polígono. Y entonces ya no solamente tengo la oportunidad de ir de un lado a otro, de izquierda a derecha, horizontalmente, sino que me muevo también verticalmente, arriba y abajo. Entonces, esto me permite a mí, al moverme de arriba a abajo, que yo pueda, sin duda alguna, garantizar al menos una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Hay otra dimensión, que es la dimensión tridimensional, representada geométricamente por el poliedro. Aquí no solamente voy de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, de arriba a abajo, sino que voy hacia adentro, voy hacia la profundidad. Y entonces tengo dimensiones adicionales. El largo, el alto, el ancho, el alto, pero también tengo la profundidad. Entonces, muy bien, mido allí 3 dimensiones. Sabemos que hay una cuarta dimensión. Esa dimensión es la dimensión que está representada por el polígono, que es una dimensión ya más allá de la tridimensional, que no solamente se queda en las 4 dimensiones, sino que puede expandirse a otras dimensiones. En el chat, por favor, respondan esta pregunta. Si nos salimos de lo geométrico y de lo meramente espacial, ¿cuál es la cuarta dimensión en otro plano? No espacial, no en términos de medida tradicional. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en esta cuarta dimensión o multidimensionalidad? Muy bien, Rubén Pérez, muchísimas gracias, Rubén. Es el tiempo.
Entonces, si nosotros, Carlos Sánchez también habla del tiempo, y qué interesante porque sabemos que en términos de unidimensionalidad, bidimensionalidad y tridimensionalidad, nos quedamos cortos. Así nos pasa con las revoluciones industriales. Recordamos todos nosotros lo que fue la primera revolución industrial, la segunda y la tercera revolución industrial. Hay un estudio y le vamos a colocar esos links, esas ligas en el chat, en el espacio de conversación. Hay un reporte reciente sobre lo que es la cuarta revolución industrial. Hay un artículo de este año, hay un reporte del 2016 al 2020 y hay un artículo de agosto y otro de noviembre del 2020 que habla sobre la revolución industrial 4.0, la cuarta revolución industrial. Y hay un trabajo de una firma de investigación y consultoría llamada Duality que habla de la transformación desde la revolución mecánica, donde se enfocaba en la transformación de la unidad de producto y unidad de manufactura, la revolución 2.0 en la parte eléctrica y la producción masiva con algunos componentes electrónicos, el surgimiento del vehículo, el surgimiento del avión y una cantidad de invenciones que en 1870 y hacia adelante transformaron las industrias. Y la transformación 3.0, la revolución del Internet en 1969. Estas tres primeras revoluciones, 1.0, 2.0 y 3.0, en 1784, en 1870 y en 1969, estaban enfocados en lo organizacional, en lo industrial, en los procesos, en empoderar la organización en términos de eficiencia, de escalabilidad y, por supuesto, de adaptabilidad, pero limitadamente en términos de adaptabilidad. La revolución digital, la 4.0, a partir de esta transformación de los últimos 3 años, acelerada por el COVID-19 y el efecto pandémico, se enfoca en el empoderamiento de la gente, en lo que muchos han venido en la última década hablando del cerebro de obra, de la generación del conocimiento, del poder de la información y después del poder del conocimiento, porque la información por sí sola es insuficiente. Entonces, en esta realidad en la que nos hemos planteado un espacio de transformación, necesitamos el vernos de manera distinta en términos de liderazgo. Tenemos que pasar del arcaico y totalmente inefectivo liderazgo autocrático al insuficiente liderazgo democrático, al aún insuficiente liderazgo situacional y adaptativo en esta realidad digital, a un liderazgo 4D, donde yo incorporo factores distintos y donde yo me muevo ágilmente y yo utilizo el agilismo, lo que en inglés se llama la mentalidad ágil, el fenómeno del agile, del agilismo, en lo que nosotros utilizamos diariamente al estrategizar, al actuar tácticamente y por supuesto al escuchar e incorporar la entrada y la opinión de nuestra gente para mejorar nuestros procesos. Es muy importante que tomemos conciencia de que ya el liderazgo tradicional es insuficiente. Aún en esta época, en una revolución 4.0, donde la gente, los mejores líderes, las mejores organizaciones que están en el tope 20 del mundo, están utilizando estrategias ágiles, todavía hay empresarios en América Latina, en Europa, en Estados Unidos incluso, y por supuesto en África y en Asia, usando el liderazgo autocrático, usando el liderazgo democrático y usando modelos que todavía, aun cuando son avanzados, para el momento en que se generaron, son insuficientes para la actualidad. Nuestra invitación es a que nos atrevamos a cambiar la manera de liderar nuestras empresas y especialmente en espacios tan desafiados como los venezolanos y los regionales en nuestros estados y en nuestras ciudades en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, esto es una invitación. Aquí, como les dije, no me planteo como experto, me planteo como un curioso aprendiz de esto porque he vivido desde el fracaso y del error, desde el acierto y la alegría del logro, cómo y cuán es importante el
ejemplificar y demostrar estas conductas. En lo diverso, que es la primera D, les invito, y voy a profundizar un poquito en cada uno de ellos, humildad, inclusión y valoración. En lo divergente, el atreverse, el experimentar y el estimular diálogos y debates en equilibrio. En lo digital, hacer pescadores de tecnología, hacer cross-mentoreo de diferentes niveles y en diferentes direcciones, y a estar cerca de las incubadoras de negocios. Luego hablamos. Muchas gracias. Estamos en contacto. En lo disruptivo es muy importante que sepamos que la investigación, y qué bueno que Alberto haya iniciado con la estimulación a la investigación y al estudio, porque yo no puedo disrumpir si no hago una investigación previa. El pensamiento de diseño y lo que llamamos el ambidestrismo, que lo voy a presentar al finalizar el último módulo. Entonces, vayamos a la carnita. Y en esta carnita definamos lo que es líder. Por favor, en el chat, nuevamente, ayúdennos a escribir en el chat qué piensan ustedes, qué ven ustedes en esa imagen, qué piensan, qué sienten, qué emociones surgen, qué pensamientos surgen. Vayan anotando en el chat, por favor, sus ideas, sus pensamientos, sus emociones con respecto a esa imagen. ¿Qué piensan? Triunfo, logro, equipo exitoso, somos ganadores, apoyo constante, unión, logro resultados, cumplimiento de metas, empatía, equipo, satisfacción, logro. Esas ideas son excelentes. Alegría, equipo y alegría. Ahora les pregunto yo, y por favor respondan en el chat, con un sí o con un no. ¿Ustedes creen que esta fotografía, esta imagen de esas personas en ese lugar con ese bote representaría una extraordinaria metáfora para educar a nuestros miembros de equipo en nuestras organizaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro, gremios, escuelas, universidades? Digan sí, escriban sí o escriban no. ¿Y por qué? Sí, 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 sí. Pues lamentablemente, Luis Romero, salvaste la patria, Luis Romero. No, no. 1000 veces no. Seudi Galván dice que no también. Yanis dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no usar esa imagen y pegarla en una pared grandota y distribuírsela a todo el mundo y decirle, así quiero yo que sea nuestro equipo en la empresa, en Coveca, en el banco tal, en la empresa tal, en la fábrica tal, en cualquiera? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué Fernando dice que no? ¿Y por qué Seudi y Yanis están diciendo que no? Porque sencillamente eso no es la realidad. Fíjense, puros hombres en ese bote. No hay diversidad. Más o menos la misma edad. No hay diversidad. Hay un tipo vestido de blanco que le está diciendo a los jóvenes al ritmo del remo. ¡Wop! ¡Wop! Tuve la oportunidad de vivir en la Marina de Guerra venezolana, el estudiar en la Escuela Naval, pertenecer al equipo de boga, igualmente al equipo de tiro, el blanco, fusil de larga distancia y práctico y fuego central. Y cuando tenía la oportunidad de estar en el equipo de boga, en la gran mayoría de mis experiencias en bote, conjuntamente cuando tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Pensilvania, cuyo equipo de remos es uno de los ganadores en varias ocasiones, el agua está más o menos calma.
El bote va de un lado a otro. Hay un líder que marca la pauta y le dice al equipo qué es lo que tiene que hacer. Y hay unas condiciones muy controladas. Lamentablemente, eso es una utopía. Suena muy bonito, luce muy bonito, pero no se parece a lo que vivimos. Lo que vivimos es esto. Ahí no hay alguien diciendo qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo tiene que estar autoempoderado, listo y preparado y técnicamente capaz y altamente motivado y comprometido a cuidar al equipo, no importando cuál es la dirección que lleva el bote, no importando cuán turbulento es el mercado y la industria, cuán turbulento es la situación político, económica y social. Esa es la realidad. Ahí no hay, y hay gente, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes, hay un poquito mayores, hay gente de diferentes colores, hay diferentes realidades. Eso es un equipo. Eso sí pudiera ser una metáfora para hablar de un equipo exitoso, sobresaliente, de alto desempeño, ágil, flexible, veloz. Nosotros podemos creer que estamos en situaciones controladas. Recientemente estaban compartiendo esta misma conferencia para un grupo de investigadores de varias universidades y de empresas de habla hispana en varios países. Y nos hackearon por primera vez. Entró una imagen como esta y empezaron a colocar cosas indebidas, inapropiadas. Toda nuestra sesión. Y lamentablemente me di cuenta en carne propia en ese momento lo difícil que es pensar que tú eres, estás protegido y que no eres vulnerable. Tuvimos que suspender la conferencia, tuvimos que limpiar todas nuestras computadoras, recibimos apoyo de ciberseguridad para limpiar y proteger nuestros equipos y nuestras redes. Pero me di cuenta que lo que decían los creadores de la palabra o del acróstico VUCA, que en español es VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, cuando se utilizó en el ejército norteamericano por primera vez para lograr preparar a los comandantes y a los combatientes y a los miembros de un equipo que va a la guerra para poder manejar situaciones complejas, ambiguas, inciertas y volátiles, es el día a día de nuestro hacer empresarial. Recientemente, en un reporte que realizó basado en una investigación sobre coaching ejecutivo y empresarial de The Conference Board, un tanque de pensamiento en Nueva York, distinguieron que las características de la gente actual, líderes y miembros de equipo, como sin fronteras, abrumados por la cantidad de trabajo e información, altamente complejos y adictos al trabajo y a la tecnología. Ya nos tenemos que dar cuenta de que esta metáfora es insuficiente y no podemos usarla. Que esta metáfora es la que más o menos pudiera acercarse a nuestra realidad y que lamentablemente esa metáfora nos lleva a la toma de conciencia de que en Venezuela ni siquiera es así como está planteado allí, sino así, convulso, con la incertidumbre en grado extremo, con la complejidad en grado extremo, con la ambigüedad en grado extremo. Porque a pesar de no vivir en Venezuela en este momento, la sufro y la vivo diariamente porque mis compañeros de trabajo están en Venezuela, mi hermano Juan Carlos está en Venezuela, parte de mi familia continúa en Venezuela y tengo gran conexión con Venezuela, no solamente a través del IGES, sino a través de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, de la cual soy miembro, y de otras organizaciones que hacen vida en Venezuela. Entonces, tenemos que elegir si queremos quedarnos en esta fantasía de que las cosas van a ser normales de nuevo, o estamos claros de que estamos en un mundo
de una nueva, nunca normalidad, porque las cosas nunca más van a ser normales. La transformación tecnológica, la transformación social, política y económica va a generar cambios constantes, instantáneos, con una altísima velocidad y con una altísima agilidad requerida. Howard Gardner definía lo que era un líder como la persona que influye efectivamente en el pensamiento, en la cabeza, en los sentimientos, en el corazón y en el comportamiento, en las manos, en el cuerpo. Cabeza, corazón, cuerpo. ¿Cómo yo soy capaz de seguir a un líder por la forma en que piensa, siente y actúa? Joel Barker, autor del Negocio de los Paradigmas, me acuerdo en la Cámara de Industriales, cuando estaba el Centro de Productividad, de Calidad y Productividad, y nos ayudaban Ciro Ángel Portillo y todo el equipo de gente que ayudó a esa transformación de la calidad en nuestras industrias en el estado de Zulia, y nos presentaban los videos de Joel Barker, a quien tuve la oportunidad de conocer. Y Joel decía que un líder es aquella persona que lleva a un lugar al cual yo no voy solo, pero si voy con ella o voy con él, sí me anoto. Ese tipo de líder, siguiendo la metáfora del rafting, en ríos turbulentos, con equipos diversos, con equipos altamente competentes y comprometidos, es una habilidad. Es una habilidad que yo puedo aprender y que yo puedo aprender para mover a otros remeros y remeras con autosatisfacción, que les guste lo que están haciendo, aun cuando sea difícil, que va hacia el final del río turbulento, liderándoles e impactándoles con valores demostrados con ejemplos consistentes. Pero el fin último es que ellos puedan autodirigirse, moverse como adultos responsables, para que sin necesidad de que alguien le diga lo que hay que hacer, lo hagan. Y ese es el fin último del liderazgo, que es lo que es equirazgo. Liderazgo de equipo, con equipos cuyos miembros, cuyas personas que integran ese equipo, son personas que se autodirigen. Uno de mis referentes como líderes es Jesús. También tengo otros referentes: Mandela, Simón Bolívar, Martin Luther King, Lee Kuan Yew, Alfonso Rivas, Lorenzo Mendoza, Ford, Dalai Lama, Gandhi, mujeres y hombres que han influido en mi forma de ver el liderazgo como un efecto y un fenómeno social. De ellos he aprendido, y de otras personas muy cercanas, he aprendido que mal lideramos a otros si no nos lideramos a nosotros mismos. Que primero tengo que liderarme a mí mismo para yo poder liderarte a ti. Y que después de que yo me lidere a mí y pueda liderarte a ti, es que puedo yo liderarles a otros. Entonces, para que lo recordemos todos, mételes. Liderarme, liderarte, liderarles. Mételes la oportunidad de ser competentes. Mételes la oportunidad de ser comprometidos. Mételes la oportunidad de ser conectados con otros para crear cambios sustentables. Gandhi nos invitaba siempre a hacer el cambio que queremos para el mundo, partiendo de nosotros. Y todos nosotros partimos de nuestras casas todos los días, sea que nos quedamos de un cuarto a otro porque estamos en cuarentena restringida, o ampliamos nuestro andar y vamos quizás a la oficina siguiendo las normas de sanitización y de protección para garantizar nuestra salud. Nosotros partimos en todos nuestros días, despertándonos para enfrentar desafíos distintos, pero con el afán y la necesidad y el compromiso de proteger el presente y futuro de nuestra familia. Esta es mi familia y esta es mi casa en Costa Marina Villas, en la zona norte, cerquita de la Barraca. Ahí está mi casa, todavía está allí. Ahí tengo mis carros, todavía están allí. Y en esa casa fue donde, desde el hospital, estos 3 niños, que son mis hijos, vivieron. Y donde creamos nuestros primeros sueños, Olimpia y yo, mi esposo y yo,
para crear. Y me di cuenta de que el líder que soy ahora y la persona que soy, con mis debilidades, con mis precariedades, con mis errores y todos los desafíos que enfrento, y con esas oportunidades que tengo y mis fortalezas y mis aciertos, se lo debo a mis padres. Se lo debo a mis padres porque lo que yo aprendí en esa casa donde yo me crié es lo que me permite a mí ser. Ahí estamos en nuestro primer apartamento en Bruselas, cuando mi esposa fue a hacer su doctorado. Y eso fue el 31 de diciembre de ese primer año que vivimos en Bruselas. Ese aprendizaje lo obtuve en mi casa. Esa es la casa del Naranjal, allí en Maracaibo. Del Hospital Coromoto a mí me llevaron al Naranjal. Y allí yo me nutrí de lo que aprendí de mi papá como hombre trabajador. Mi papá y mi mamá no pudieron ir a la universidad. Nosotros somos primera generación en nuestra historia de vida, por un lado y por el otro. Y lo importante es que nosotros aprendimos grandes cosas que hoy nos forjaron. Es desde esa familia que me he constituido en un líder que aprende continuamente. Ya mis hijos están crecidos, ya mi hijo mayor se acaba de graduar, ya entró a la universidad acá en Estados Unidos, tiene 18 años. Mi hija Paula va a terminar también este año su bachillerato y va a estudiar veterinaria. Y Camila, que está siguiendo en la línea familiar, tiene vocaciones en el área del arte, en el área de la oratoria, en el área de la justicia social. Y son tres que han crecido gracias a nuestra influencia de nuestras raíces y de nuestra identidad. He aprendido que desde el centro es que podemos liderar mejor. Desde lo que aprendemos cognitivamente, de lo que somos emocionalmente, de lo que somos conductual y comportamentalmente, de que lo que somos depende de lo que nos conectamos en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo y en la comunidad, en la manera como aprendemos, cómo nos comunicamos y nos conectamos con otros y cómo orientamos nuestras acciones a resultados y a objetivos que demostramos en resultados visibles y medibles. Esto lo compartimos en este libro del cual hablaba Adalberto. Y Adalberto, conseguí la fotografía. Esta es la fotografía de Adalberto y mi tía Ada Sánchez Romero, bautizando el libro en el Teatro Baral, en el auditorio del Teatro Baral, en la sala principal del Teatro Baral, y lo estaba bautizando con agua de coco. En ese libro nosotros planteamos la importancia de liderar desde el centro, de liderar desde lo que hoy estamos viendo como la esencia, como eres tú intelectualmente, emocionalmente y conductualmente, y qué tanta consistencia dentro de lo inconsistente que somos los seres humanos puedes lograr, qué tantos aciertos y logros dentro de la vulnerabilidad que tenemos para fracasar y equivocarnos. ¿Cómo logras tú crecer desde adentro? Entonces, mi invitación y la invitación de mis colegas en el tanque de pensamiento en Click Institute es a que utilicemos 4 factores que nos pueden ayudar a enfrentar esta durante pandemia y pospandemia y a esta transformación acelerada de lo digital y de lo tecnológico. ¿Desde dónde yo hablo? Desde la experiencia como miembro de un equipo empresarial, no solamente en Venezuela y en Maracaibo, donde aprendí muchísimo, sino también en Malasia, en Asia, donde me tocó trabajar, y por supuesto en mi vivencia en Bélgica, viviendo en Bélgica, trabajando en Europa y en Asia, y también en los Estados Unidos, donde tenemos ya 7 años. En esta experiencia tuve la oportunidad de toparme con un extraordinario líder. Y ahí está, Jay Steinfeld. Jay fue mi jefe en Home Depot. Home Depot es el retailer más grande en el mundo de productos de mejoramiento del hogar. Y Jay Steinfeld me mostró, no solamente a mí, sino a los miembros del equipo directivo en el cual yo era Chief People Officer, eso traduce como líder de gestión humana,
yo aprendí de él que la diversidad cultural y cognitiva es determinante en el equipo. Cuando él me contrató como Chief People Officer, él me dijo, necesitamos aumentar la diversidad de nuestro equipo líder. Eran 4 hombres cuando me contrataron a mí. Eran 4 hombres blancos. Un canadiense, 3 norteamericanos. Y yo era el marroncito. Y me dijo, tenemos que aumentar la diversidad. Cuando yo dejé la división donde él fue mi jefe, el equipo líder tenía 12 miembros, la mitad eran mujeres, la otra mitad eran caballeros, teníamos un pakistaní, una africanoamericana, teníamos miembros de diferentes grupos étnicos, culturales y etarios. Esa diversidad cultural era insuficiente para él. Jay siempre me decía, no solamente cómo lucen por afuera, sino cómo piensan. La diversidad cognitiva era importante y él siempre nos retaba a contradecirlo. Y él decía, ¿qué es lo que no me están diciendo que me quieren decir? Anótenlo si les da pena y me lo dan de una vez. Y él empezaba a desafiarnos, a contradecirlo y a confrontarlo. También Jay nos enseñó la humildad y la curiosidad. Él era multimillonario. Le había vendido su empresa a Home Depot y los Home Depot lo dejó por 7 años como director. Y no solamente lo dejó como director, como presidente y fundador de la compañía y siendo CEO y vicepresidente de la compañía, sino que él demostraba sin necesidad de trabajar, siendo el primero en llegar y el último en irse, en ser el más humilde para aprender. También en estimular la creatividad y la lateralidad, en escuchar y preguntar. Era un ávido preguntón, era un curioso. Y por último, siempre nos invitaba a que lográramos el balance entre la ciencia y la práctica. Siempre nos invitaba a buscar hallazgos científicos. ¿Qué es lo último que está pasando en esta tecnología, en este campo psicológico, en este campo antropológico y filosófico? Y nos decía, ahora vamos a aplicarlo, vamos a atrevernos a hacer algo. Lo que comparto con ustedes, lo compartimos de la realidad del éxito de esta división, donde logramos no solamente metas millonarias y billonarias en dólares, sino que también nutrimos a la gente. Creamos los primeros encuentros y las cumbres de liderazgo personal, las primeras cumbres de desarrollo de personas, las primeras tecnologías para aprendizaje continuo. Y es por eso que me permito hablarles de estos 4 grandes factores. El liderazgo diverso, como ya mencionamos, humildad, inclusión y valoración. ¿Y cómo yo muestro mi humildad? Cuando dejo de decir, cuando dejo de mandar, cuando dejo de dirigir y empiezo a preguntar. En vez de decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que pienso, empiezo lo que dice Edgar Schein, a preguntar, a indagar humildemente. Y esa indagación humilde es la que me permite a mí lograr esa transformación en la gente. Lo que me permite a mí agregar gente distinta. Lo que me permite a mí lograr la participación e inclusión de personas con diferentes orígenes y perspectivas culturales. También que piensa distinto, con estilos de pensamiento distintos, con habilidades cognitivas distintas, con conocimientos distintos. No hay nada más peligroso para un equipo y una empresa que tener gente que piensa todos igualitos. Y de tener gente que siempre dice, sí, jefe, sí, claro, como usted diga, jefe, como usted diga. Eso es lo peor que puede haber. Un empresario, un emprendedor inteligente, con capital económico, financiero, industrial e infraestructura, sin gente que lo critique y lo confronte, está destinado al fracaso. Es muy importante que la diversidad de identidad también esté presente. Scott Page, un profesor de la Universidad de Michigan, tiene un trabajo con una cantidad de otros colaboradores y científicos sociales, midiendo lo que es el impacto de la diversidad de identidad. Gente de orientación sexual distinta, género distinto, edad distinta, nación de origen distinta, origen cultural distinto, en el impacto de resultados financieros, productivos, operativos y comerciales de un equipo de trabajo. Entonces, si queremos de verdad
avanzar en esta época pandémica y pospandémica, necesitamos nutrir nuestros equipos de gente distinta, de edad distinta, de género distinto, cultura distinta, cognición distinta e identidad distinta. Nuestras empresas, nuestros equipos, nuestros hospitales, nuestras universidades, nuestras organizaciones sin fines de lucro, cámaras, gremios, asociaciones, tienen que estar colmadas de gente distinta, dándole la bienvenida a gente muy diferente a nosotros, que se vista distinto, que piense distinto, que hable distinto. ¿Cómo lograr eso? Primero tenemos que recopilar, contar y comparar los datos. Tenemos que meterle el pulmón de la estadística a cómo está nuestro equipo en comparación con la demografía y la diversidad de nuestra ciudad y nuestro mercado y nuestros consumidores. Cómo implementar sistemas alternativos y de quejas, más allá del buzoncito que no sirve para nada. Cómo utilizar HowSpace o Slack u otras tecnologías y aplicaciones para escuchar y tomarle el pulso a la gente. Probar el sesgo de la tecnología no nos vaya a estar generando contradicciones en el tipo de personas que queremos atraer y el tipo de personas que nuestros sistemas de captación, reclutamiento y selección están empleando. Cuidar los pequeños errores numéricos que se llaman los pequeños N. Incluir a los líderes desde el principio. Hay ejemplos múltiples que pudiera darles de cómo podemos realmente aumentar el impacto financiero. Y en este reporte lo hablan. Mientras más mujeres se equilibran con hombres en juntas directivas, mientras mayor diversidad, podemos no solamente duplicar, sino cuatriplicar nuestros resultados, subiendo constantemente en términos del impacto de la innovación cuando tenemos gente distinta. Los países que tienen mayor diversidad empiezan a tener mayor crecimiento territorial bruto. Invitación a generar equidad y respeto, valoración y sentido de pertenencia, confianza e inspiración. Dejamos lo diverso y nos vamos a lo divergente. En lo divergente es pensar diferente, es atreverse a pensar distinto, es probar, experimentar sin miedo al fracaso. Y por supuesto, estimular un diálogo y debate. En un reporte del Instituto de Gerencia, el IMD, en Lausanne, en Suiza, Tomás Malknight, Ivy Book y Victoria Kenemainen publican un artículo que nos invita a utilizar el pensamiento divergente como un valor de alta competitividad estratégica, donde yo, mientras diseñe y forme a nuestros líderes en pensar divergentemente, en pensar creativa e innovadoramente, mi empresa va a poder tener la posibilidad de sobrevivir. Entonces, la Universidad de Texas, en el campo de Austin, tiene una facultad y un centro de innovación. Ahí equilibran en la formación de líderes empresariales lo que es el pensamiento convergente, el estar de acuerdo, el ir a lo pragmático, el ir a la coordinación y a la ejecución, con el pensamiento divergente, que es el pensamiento expansivo, explorativo, que aumenta y se sale de la estructura, no solamente que se sale de la caja, como retóricamente decimos, que es que ni siquiera necesita la caja para salirse, crea cajas nuevas. Frans Johansson, un sueco-americano, hijo de una africano-americana norteamericana y un sueco, estudiante de la Universidad de Harvard, MBA de la Universidad de Harvard, escribió un libro que se llama El efecto Medici. Recientemente hemos trabajado con la influencia de Frans Johansson en un instituto con el cual tengo una afiliación muy importante en Houston, que es el West Houston Institute of Innovation. Es el instituto de innovación que acaba de ganar un premio mundial y un premio nacional de innovación. En este instituto utilizamos lo que se llama las intersecciones de Johansson. Johansson dice que la innovación y la creatividad que diverge es la que se encuentra en la intersección de escuelas, en la intersección de ocupaciones y profesiones, en la intersección de ideas, en la intersección de culturas, en la intersección de industrias. Y como vemos que todo lo que ha surgido en la innovación trascendental que estamos viviendo y hemos vivido en los pasados 5 años es gracias a intersecciones. Les invito a leer este trabajo de Frans Johansson y a seguir lo que dice McKinsey. Para innovar necesitamos modelos de negocio distintos. No puedo seguir innovando con la manera en que yo tradicionalmente lidero en mi empresa.
Porque la arrogancitis, la paradigmatitis, la sorderitis, la homogeneidatitis, la teorititis, la miedositis y la pendeitis, por no decir una mala palabra en un ámbito académico como el del IGES, son enfermedades que tenemos y que sufrimos. Pero gracias a Dios, cada una de esas enfermedades tiene un antídoto y una medicina. Para la arrogancitis tenemos la oportunidad de ser humildes como líderes y ser indagadores humildes con nuestros miembros de equipo, nuestras personas claves en nuestros diferentes equipos de trabajo. Paradigmatitis, hay que expandirse, hay que atreverse a salir de lo que nosotros pensamos y creemos que es correcto. En la sorderitis hay que aprender a escuchar, hay que preguntar curioseando. En la homogeneidatitis hay que pensar, hay que aprender a atreverse a perder el miedo a traer gente distinta, diferente, que lo confronte a uno, que lo desafíe a uno. Y que por supuesto garantice también dejar la teoría y empezar a practicar y experimentar sin miedo al fracaso. Joy Steinfeld tenía un cilindro de vidrio, 2 cilindros, uno con metras de diferentes colores para los fracasos, una metra por cada fracaso y una metra por cada éxito, uno al lado del otro. Y el de los fracasos duplicaba el de los éxitos, a veces hasta triplicaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Celebrábamos cada fracaso, porque era una manera de saber lo que no íbamos a hacer más nunca. Y que ya sabíamos que por ese camino no era, y que por otro camino iba a ser. Y la miedositis se combate con coraje, con guáramo, con esa valentía que tenemos muchos de nosotros, pero que a veces no nos atrevemos a ejercer. Y en vez de la pendeitis, la inteligencia demostrada, la práctica. No la inteligencia cognitiva de saber, no la inteligencia emocional de querer, no, la inteligencia práctica, la inteligencia de hacer y de demostrar. Con esto vamos a lo digital. En lo digital, la invitación es a ser pescadores de tecnología, a pedir mentoreo de la gente joven o de la gente senior que es mejor que nosotros en otras áreas. Y a estar cerquita de las incubadoras de negocio en nuestras universidades, en nuestras escuelas de negocio, en nuestros gremios, en nuestras empresas o en nuestras ciudades. ¿Cómo lograr eso? Hasta los científicos de datos saben que no solamente es SQL, sino es habilidad de investigación, sino habilidad de comunicación. Los mejores científicos de datos son los que no solamente saben cómo determinar los datos estadísticos y los datos científicos, sino que saben cómo explicarlos y cómo comunicarlos en términos del lenguaje de los hombres y las mujeres de negocio. Si yo quiero de verdad transformarme digitalmente, tengo que transformar la forma en que se aprende en la empresa. Yo no puedo seguir educando tradicionalmente en un salón nada más. Claro que los salones son importantes. Claro que el contacto sociocultural es determinante. Claro que necesitamos el IGES y las diferentes universidades y escuelas de negocios en América Latina y en el mundo. Porque los espacios sociales de interacción son necesarios. Pero también necesitamos el contacto digital remoto que hoy por hoy nos permite desde cualquier parte del mundo en el que estamos poder ser lo suficientemente flexibles y ágiles para poder aprender remotamente. Esto de lo digital lo he vivido en carne propia. La transformación digital nos invita, como dice Eric Scheninger, a cambiar nuestros paradigmas de acuerdo a cómo los cambios en los tiempos cambian. Deloitte en un reporte en la India decía que el retail, el mercado de consumo masivo, al igual que otras industrias, tenía una transformación ya radical en el año 2007, que es fecha de este reporte. El último reporte de Deloitte en noviembre del año 2020, justo hace algunas semanas, publica y nos desafía a que lo digital va a ser el primer plano de transformación social y económica. Necesitamos aprender las 7 disciplinas de liderazgo digital. Necesitamos manejar nuestros contenidos. Necesitamos saber
cómo poder tener un plan de contenidos, cómo establecer nuestras redes sociales, cómo alinear las marcas con los aspectos visuales y los videos que producimos de nuestras empresas y de nuestras entidades sin fines de lucro, cómo alinear nuestros websites con los contenidos y las redes, cómo establecer nuestros embudos de calificación para saber cómo podemos hacer la conversión entre quienes nos visitan y quienes realmente se hacen miembros de nuestra compañía desde el punto de vista de reclutamiento y selección, y que se hacen clientes o consumidores desde el punto de vista de comercialización. Y por supuesto, cómo le ponemos análisis de datos, ciencia de datos, contratamos científicos de datos en nuestras compañías, en nuestras organizaciones sin fines de lucro y en nuestros gremios para que puedan ayudarnos a comprender los datos que no vemos de la manera tradicional. Recientemente, en el cual participó el IGES, Néstor Márquez, el vicepresidente y el líder del Centro de Consultoría de nuestro IGES, participó en este programa. Tuvimos casi 30 miembros del profesorado en un programa de formación de facilitadores digitales, de reuniones de trabajo y de aprendizaje en línea. Y aquí están, en una de esas fotos está Néstor Márquez representando al IGES. Tuvimos más de 70 personas de más de 33 países y culturas representando y siendo parte de este programa intensivo de un mes para formarse y certificarse como facilitadores digitales. Recientemente también estuve formando parte de un programa, y estoy en este momento formando parte de un programa de mindfulness, del cual también forma parte Adalberto, aprendiendo de la psicóloga Olimpia Petzold lo que son herramientas de mindfulness y bienestar emocional, como líderes, como miembros de equipo, como miembros de una familia, como miembros de una sociedad. Y esto, aprendiéndolo de manera digital, nos abre un gran espacio. Es la capacidad que tenemos de conectarnos de manera distinta. ¿Cuál es nuestra invitación? Nuestra invitación es a que si queremos disrumpir, como lo vamos a ver ahora, necesitamos tomar lo diverso, lo divergente y lo digital para cambiar a profundidad la forma en que estamos moviéndonos en nuestra realidad. Primero, como decía Alberto, fórmate como líder, sea en el IGES o en cualquier otro espacio donde tú quieras elegir, pero fórmate de manera que tú seas capaz de ser un líder de avanzada. Y no basta lo que aprendiste y lo que sirvió hasta el año 2020. Este año transformó la manera de liderar. Ya la unidimensionalidad, bidimensionalidad, tridimensionalidad son insuficientes. Necesitamos un liderazgo distinto. Conéctate con las incubadoras. Sé miembro de incubadoras. Sé aprendiz de incubadores y emprendedores jóvenes. Las cosas que yo he aprendido de jóvenes de 25 años, de 26 años, de 30 años, de 22 años, que son emprendedores aquí en las dos incubadoras de Houston y del norte de Houston que frecuento, son impresionantes. Lo que he aprendido en la incubadora de la Universidad del Valle de México, en San Luis de Potosí y en el Distrito Capital, la Ciudad de México y en Monterrey, donde estamos haciendo apoyo como mentores y como aprendices de estos jóvenes, es impresionante. Integra equipos de investigación, presta tu empresa, presta tu universidad, tu organización sin fin de lucro para hacer investigaciones con intersecciones de ocupaciones y de escuelas de pensamiento y de ciencias. Hazte miembro de la UCES, de la Cámara de Industriales, de la Cámara de Comercio, de la Cámara Internacional de Comercio, de la Asociación Norteamericana e Internacional de Aprendizaje y Desarrollo, de la Cámara Junior, de IESEC. ¿Para qué? Para que te conectes con gente que está constantemente aprendiendo y desafiándose. Y por supuesto, aprende sobre agilismo, sobre liderazgo 4D, sobre inteligencia artificial, sobre Internet de las cosas, sobre aprendizaje de máquinas, sobre realidad virtual, sobre realidad aumentada, sobre blockchain y otras tecnologías que no son el futuro, son el pasado y el presente. Porque el número de innovaciones tecnológicas que vienen ahora son asombrosas. Entonces hay que estar conectados, hay que estar entregados a un aprendizaje constante. Y por eso es que es vital que nosotros nos atrevamos a disrumpir. Esta disrupción de líderes tiene que basarse en la investigación de mercado.
tiene que basarse en la investigación tecnológica, tiene que basarse en la investigación de los hábitos del consumo. Otra persona que tienen que empezar a considerar, si ustedes lo deciden en sus empresas, es un psicólogo comportamental de consumo, es decir, un psicólogo industrial que estudia los hábitos del consumo. ¿Cómo es que el consumidor está cambiando sus hábitos de consumo? Para que ustedes diseñen sus experiencias comerciales, sus productos, servicios y sus canales de distribución basados en los datos que el científico de datos y el psicólogo de consumo, el psicólogo industrial de hábitos de consumo, les digan a ustedes que está perfilándose en términos de lo que es su industria y su mercado. Pensamiento de diseño. Hay que aprender lo que la Universidad de Stanford y lo que los hermanos Kelly empezaron a invitarnos a todos a pensar como si fuéramos diseñadores de productos y servicios. Que todo lo que hagamos sea como si fuéramos diseñadores. Y en este momento, tanto en el tanque de pensamiento, en Click Institute, como en las diferentes organizaciones, en este momento ahorita estamos trabajando con una empresa alemana aquí en Estados Unidos, y estamos utilizando pensamiento de diseño para toda la parte de levantamiento de información, de grupos focales y de diseño estratégico y táctico. Por supuesto, que también nosotros seamos ambidestros. El ambidextrismo, un anglicismo ahí unido con la X en el medio de la experiencia, es que es una experiencia ambidiestra, como lo decimos en castellano, y es una experiencia que une diferentes estilos. Pero vamos con cosas prácticas. ¿Cómo ustedes y nosotros, incluyéndome en este aprendizaje constante, podemos ser mejores líderes disruptivos? Faisal Hoque, en este artículo de la revista Forbes, dice que los líderes disruptivos siguen sin descanso la verdad de los datos. Escuchen al científico de datos, escuchen al psicólogo de consumo, guían a los otros de sus miembros de equipo a través del caos, son decisivos, toman las decisiones difíciles de tomar, rompen las reglas y escriben nuevas, pero siempre le explican a su gente el por qué. Y prosperan en la incertidumbre cuando otros fracasan. Si yo quiero ser disruptivo, no solamente me tengo que quedar con lo que dice Rich Kao y Christopher Gatranis. Tengo que trabajar con esta invitación que nos hacen Scott Anthony, Clark Gilbert y Mark Johnson en lo que es transformación dual. Y a lo que nos hacen Charles O'Reilly y Michael Tushman en lo que es liderar y disrumpir. En Home Depot tuve la oportunidad con Jay Steinfeld y el resto del equipo de poder vivir en carne propia lo que era transformación dual. Teníamos un corazón que explotábamos, que era lo que nos daba dinero, y teníamos una periferia que explorábamos, que era lo que nos daba innovación. Y las dos unidades, reportando al presidente de la compañía, eran totalmente autónomas. Había un líder de operaciones y finanzas que manejaba todo el corazón que daba dinero, y había un líder de transformación digital e innovación que manejaba todo lo que era innovación, con presupuestos separados, con la misma cultura, pero diferentes reglas y normas, porque tenía que tener libertad para ser más innovador. Eso nos permitió a nosotros no solamente duplicar, sino triplicar nuestras ventas en tan solo un año a partir de innovaciones que se generaron de esa unidad. Resumiendo, para despedirme, hemos aprendido de lo que es liderazgo diverso: humildad, inclusión, valoración de los otros, no importa lo diferente que sean. Hemos aprendido del liderazgo divergente: atreverse, experimentar sin miedo al fracaso, estimular el diálogo y el debate. También hemos aprendido que es muy importante lo que es el liderazgo que tiene que ver con lo digital. Y allí aprendemos a pescar tecnología, a ser ávidos buscadores y adoptadores tempranos de las tecnologías que salen. A pedirle a gente joven o gente senior que sabe cosas que yo no sé, a que se convierta en mi mentor. Y a estar cerquitica o dentro de las incubadoras de negocios de nuestra ciudad, de nuestras universidades, de nuestras escuelas de negocios y de nuestras empresas. Y por supuesto,
a ser disruptores, investigando, pensando como pensadores de diseño y utilizando la mano izquierda y la mano derecha en equilibrio, explotando el corazón rentable y explorando la periferia innovadora. Con esto, quiero que veamos esa foto. Eso fue hace un año en Washington, D.C., un congreso en el cual participé. Y qué bonito era poder abrazarse, poder sentirse como ser humano. A veces damos por sentado las cosas hermosas que tenemos y no las valoramos, como dice el dicho, hasta que las perdemos. ¿Qué tanto extraño yo dar un buen fuerte abrazo a gente que apenas voy conociendo? En vez de mantener los 6 pies o los 2 metros y evitar el contacto con las manos para protegernos en salud. Valoremos lo que tenemos. Valoremos nuestra gente. Valoremos nuestras oportunidades de ser diverso, divergente, digital y disruptivo. Valoremos la oportunidad de tomar acción. Y aquí les voy a pedir que agarren su teléfono en la cámara y lo enfoquen ahí en ese código QR, para que ustedes puedan tener la oportunidad de ir a un Padlet. Este no lo vamos a hacer ahora, pero lo voy a dejar abierto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a darle van a oprimir este símbolo de más en cada uno de los 4 factores y van a escribir una acción. Yo les voy a dar el ejemplo solamente para que vean lo que vamos a hacer. Entonces, voy a irme al Padlet, como les va a salir a ustedes. Ese Padlet va a salir así. Ustedes van a ir acá. Entonces, por ejemplo, en diverso, yo voy a traer a gente diferente a mí. Muy bien. Voy a contratar a gente distinta a mí. Muy bien. En divergente, voy a formar a mis líderes en creatividad e innovación. Es un ejemplo. En digital, voy a patrocinar o meterme en una incubadora de negocios digitales en mi ciudad. Bueno, en lo disruptivo, voy a probar tener una unidad de exploración innovadora con presupuesto separado. Muy bien. Es un ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Lo voy a dejar allí para que lo vayamos aumentando a su tiempo. Hoy y mañana lo voy a dejar abierto y mañana lo voy a cerrar y Gustavo desde el IGES lo va a compartir con los que hoy estuvimos aprendiendo juntos. Con esto les pregunto, ¿nos quedamos con el botecito de remo en el río tranquilito, en el laguito tranquilo? ¿O nos embraguetamos y nos llenamos de guáramo y vivimos lo que nos está pasando en Venezuela y lo que hemos vivido en los pasados años y lo que está pasando en el mundo, gozándonoslo? Pues la invitación es a esa, pero sabemos que es difícil. Pero si nosotros logramos conectarnos desde adentro, vamos a lograr un cambio distinto. Nosotros podemos, sin duda alguna, poder cambiar la realidad. Pero tenemos que tomar acción. Por favor, como última acción digital en este momento, coloquen la cámara en este código QR y nos vamos a ir a la acción. Escriban qué van a hacer a partir de lo que hemos aprendido juntos acá. ¿Qué van ustedes a hacer? ¿Qué van a hacer con lo que aprendieron? ¿Qué vamos a hacer con lo que aprendimos? Y vamos, están más de 70 personas que estamos acá, a resumir en una acción, al menos una. Y vamos a ver qué están ustedes colaborando y escribiendo. Entonces, allí nos vamos a cuál es la acción que ustedes se comprometen o piensan o desean o van a hacer. Ser creativo, incluir gente diferente, digitalizar, transmitir fuerza, escuchar, sentir, reaprender, ser más curiosos,
desaprender, transformar, innovar, escuchar tiene predominio en las respuestas que estamos dándole. Qué poderoso es esto a la hora de empezar a decir lo que realmente vamos a hacer con lo que aprendemos. Oscar dice ser innovador, Luis Romero dice cambiar. Y voy a dejar esta nube creada allí aumentándose mientras cerramos, invitándolos a todos ustedes a que nosotros seamos capaces de tener un espacio de creación constante, pero basado en lo que hacemos y no en lo que decimos que vamos a hacer. Queríamos aprender a distinguir liderazgo y 4 formas efectivas para liderar equipos humanos con diversidad cultural, cognitiva y de identidad para ser más innovadores y efectivos. Queremos inspirar la divergencia del pensamiento crítico, creativo y lateral. Queremos digitalizar procesos, productos y servicios con tecnología de punta, aprender cómo empezar a dar esos pasos, atrevernos a pensar, sentir y actuar de manera disruptiva, a elegir al menos una manera simple para conectar las 4D en nuestro equipo humano y organizacional, lo que vamos a hacer con el Padlet, lo que ya empezamos a escribir como ejemplo que les di, y a identificar al menos una acción inmediata para potenciar nuestro liderazgo personal, organizacional y social, que ya empezamos a crear en esa nube de palabras que construimos. Esta es mi familia. Al igual que sus familias, están viviendo un espacio de desafío. Pero si queremos alegría, si queremos regocijo, si queremos crecimiento en nuestra familia, es importante que nos atrevamos a ser divergentes, a ser diversos, a vivir la digitalización de nuestros procesos de una forma humana y, por supuesto, atrevernos a disruptir. Esto no lo vamos a poder lograr si no lo hacemos de manera ecológica. No logramos vivir estos 4 factores de una manera integral con nuestras familias, con nuestras comunidades y nuestras organizaciones. Ha sido para mí un gran placer, un gran honor compartir lo que estoy aprendiendo, lo que estoy practicando día a día con todos ustedes, invitándolos a seguir aprendiendo, a seguir con humildad para aprender, reconociéndonos como aprendices constantes y creciendo constantemente, ayudando a otros. Gracias. Muchísimas gracias. Está muteado aún Alberto. Muchas gracias, Fernando. Excelente, excelente la conferencia. Con mucha pasión, como deben ser las cosas o hacerse las cosas. Y tú le pones pasión a lo que dices y a lo que haces. Y una característica de un buen líder, sin duda, en esas características que tú has planteado, es ponerle pasión a lo que se hace. Y tú eres un ejemplo de ello. Muchísimas gracias, Fernando. Cualquier pregunta, cualquier comentario, yo sé que van a surgir muchas, pero quiero agradecerles en primer lugar a ustedes, estimados amigos que están en la sala. Se llegó a tener 82, 83 personas y después de hora y media teníamos 73, 74 personas en la sala. En verdad estaban enganchados con Fernando, y ese es el mejor indicador de que la conferencia gustó. Actualizada sin duda alguna. Quiero agradecerles a todos ustedes, los que están en la sala, el que nos hayan acompañado. Yo estoy seguro que no va a ser la última conferencia de Fernando con el IGES y sus relacionados.
estamos pensando hacer cosas juntos. Ya de hecho estamos haciendo cosas juntos. Nos está invitando a su instituto, a participar en su instituto. Estamos asistiendo, como él dijo, Néstor, Luis y yo, estamos haciendo actividades distintas, pero por la invitación que nos hizo Fernando, su capacidad también de recibir gente para que se eduque en otros temas, en otras áreas que son muy importantes, que se actualice. El profesor tiene que actualizarse, el líder tiene que actualizarse, el directivo, el gerente se tiene que actualizar. Y las academias es el vehículo, es el medio para eso. Así que, Fernando, te agradecemos mucho, te enviamos un abrazo grande. Yo sé que lo mejor es el abrazo con calor, pero muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y vamos a estar en contacto. No, ha sido un gran placer y muchas bendiciones a todos y muchos éxitos y unas felices Navidades en medio de esta realidad desafiante, que las compartan con sus seres amados, sus seres queridos, y que a los que estamos lejos nos envíen un cariñito en oración. Muy bien, muy bien. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gustavo, ¿tú tienes algo pendiente, Gustavo Machado? Bueno, profesor, primero que todo, muchos elogios a nuestro distinguido conferencista en la tarde de hoy. Una pregunta del estimado participante Juan Herrera, que surge pues como consecuencia lógica, como conclusión lógica de los planteamientos que hemos escuchado. Dice: hola Fernando, ¿dirías entonces que el machismo y la homofobia son contraproducentes para la productividad, la innovación y la expansión económica de las empresas y por ende del país? Totalmente, totalmente. Yo soy un defensor de la diversidad de género y de orientación sexual, de la diversidad cultural. Yo soy católico practicante. Oramos todos los días en familia, oramos en la misa todos los domingos, practicamos el servicio. Tengo amigos musulmanes, tengo amigos shintoístas, budistas, hindúes. Cenamos en familias de diversas religiones. Tengo amigos gays, tengo amigos lesbianas, tengo amigas transexuales. Como líder de una organización norteamericana y de gestión humana, tuve que atender los primeros transexuales en mi división, y fue una experiencia trascendental para mí, educativa, de mucha vulnerabilidad y humildad. Pienso que cada quien tiene la libertad, sin hacerle daño a nadie y respetando los límites de otros, de vivir de la mejor manera que puede, socialmente respetuosa y considerada. Cuando yo violento la libertad de otro a pensar de manera distinta, a hacer y actuar de manera distinta, siempre y cuando no me haga daño a mí y no me limite en el ejercicio de mis libertades, es cuando yo estoy realmente creando una sociedad respetuosa e inclusiva y de igualdad. Lamentablemente, en Venezuela hemos visto una deformación terrible de lo que significa inclusión e igualdad, igualdando por debajo, ¿okay? Bajando la barra en vez de subirla, y generando un proceso de exclusión y de división histórico en nuestro país. En términos de lo que es la diferencia de género, lo que es el machismo, lamentablemente, las personas machistas son en gran medida personas que excluyen y personas que son altamente rígidas. Las personas que son abiertas, respetuosas de la diferencia, a mí no me importa si tú eres gay, si tú eres lesbiana, si tú eres negrito, si tú eres blanquito, si tú tienes 19 años o 17 o tienes 92, a mí lo que me interesa es cuán comprometido y cuán competente eres para el trabajo, para la labor, y cuánto me enriquece la cultura de mi organización. Ahora, si tu actitud en términos de orientación sexual, de religión, afecta el equilibrio de mi equipo,
de mi organización y de mi sociedad, ahí sí no lo puedo permitir como líder. Entonces, yo puedo ser inclusivo, puedo ser diverso, siempre y cuando los actores actúen en pro de la comunidad y de la salud ecológica del espacio. Entonces, a mí estos dogmas y estas cosas incluyentes de que si es así, de que los musulmanes son así, no. Yo siempre le pregunto, ¿cuántas veces has leído el Corán? ¿Qué parte del Corán habla de Jesús? ¿Qué opinas del capítulo del Corán sobre la Virgen María? Y cuando se quedan perplejos sin poder respetar, entonces digo, mira, cultívate primero y después plantea posturas. Igual con la diferenciación de género. Yo siempre le pregunto a los directivos que me invitan, ¿cuántas personas de diversidad están en tu junta directiva? ¿Cuántas mujeres en equilibrio con hombres? ¿Cuántas personas de otras orientaciones sexuales? ¿Cuántas personas de otras culturas? ¿Cuántas personas de otras profesiones distintas? Bueno, entonces empezamos a hablar de diversidad. Y para eso nos contratan en el tanque de pensamiento, para hacer investigaciones y diagnósticos sobre diversidad e innovación, y después entonces hacer un plan de trabajo para aumentar la inclusión, la equidad y la diversidad que apoye la innovación. Porque no es diversidad o equidad o igualdad para llenar un numerito y cumplir la ley que hay en varios países. No. Es para que dé más plata la cosa. Es para tener mejores productos y servicios, es para poder tener más dinero que entregarle de vuelta a la comunidad en escuelas, en institutos, en apoyo al IGE o a la otra universidad o a Luz o a esta universidad o a la otra y poder ayudar a la comunidad, a Fe y Alegría y a tantas iniciativas tan hermosas que tenemos en nuestro país y tan necesarias. Entonces sí, ser machista y homofóbico no solamente te previene de ser innovador y de ser una empresa de avanzada, sino que te previene de ser insertado en una sociedad avanzada, donde todos cabemos y donde mientras más respetuosos a la diversidad seamos, más conectados con ese ser que decimos en el cual creer es que estamos. Y la madre naturaleza habla por sí sola en términos de lo que es la diversidad de género y la diversidad de orientación y perspectiva. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, muy bien, amigos. Gustavo, ¿hay otro elemento o nos despedimos? Nos despedimos a nuestro distinguido conferencista y a nuestra distinguida sala que nos estuvo acompañando la tarde de hoy. Por supuesto, profesor, y el compromiso de colocar esta actividad en nuestro canal YouTube y precisamente hablando de avances tecnológicos, pues difundirlo en el grupo de WhatsApp para no solo refrescar el contenido que hoy de manera tan elocuente hemos escuchado, sino además también revisar la muy nutritiva bibliografía propuesta en el transcurso de la actividad. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la sala esta tarde. Que Dios me los bendiga, a todos. Gran abrazo, Fernando. Un gran abrazo, Néstor, y todos.